Hernán, recuerdo que una de las personas, la primera persona que reconocí cuando llegué acá, eras vos. No podíamos creer absolutamente nada de lo que había pasado. No, la verdad que fue terrible. Hoy cuando Mabel leyó las palabras de Maya, de la hija de Rubén, la verdad que me hizo recordar, ya lo venía haciendo estos días, pero me hizo rememorar todo ese momento y la verdad que fue terrible, ¿no? Creo que para nuestras vidas, para los que estábamos trabajando en la escuela en esa época, nos marcó, ¿no? Creo que fue un antes y un después. Creo que ninguno de los que estuvimos acá ese día y de los que trabajamos juntos con Sandy y Rubén después de tantos años, volvimos a ser los mismos después del 2 de agosto del 2018. Creo que la educación no volvió a ser, por lo menos en Moreno. No, para nada, no. La educación no volvió a ser la misma tampoco. Creo que entendimos, ¿no? Que la infraestructura escolar es algo muy importante, que no hay que naturalizar, ¿no? Nosotros por ahí antes de lo que pasó en la escuela se naturalizaba una pérdida de gas, una pérdida de agua, una pared electrificada, un pozo desbordado. Bueno, creo que a partir de lo que nos pasó con Sandra y con Rubén, creo que eso cambió y bastante. Hemos hecho infinidad de notas con vos. Digo, pero si vos tenés que definir en pocas palabras a Sandra Calamano, ¿qué me dirías? Porque uno siempre resalta y recuerda lo mejor. Digo, seguramente debe haber tenido sus rabietas, seguramente te habrás peleado con ella porque es parte de lo laboral. Sí, pero muy pocas veces. Tenía un carácter importante, Sandra, pero nos hemos peleado muy pocas veces. La verdad que es una mujer increíble, como yo siempre digo lo mismo. Ella era nuestra vicedirectora, pero nunca nos hizo sentir su jerarquía. Ella era una compañera más. Era una mujer que nunca te ponía un palo en la rueda, que ibas con una propuesta para hacer con los chicos y siempre estaba ahí para darte una mano, para apuntalarte, para ayudarte. La verdad que por eso se la extraña, y al Gordo también, Rubén era igual. Por eso se los extraña tanto, ¿no? Yo creo que ellos eran imprescindibles para esta escuela, porque le ponían el cuerpo, pero le ponían el cuerpo de verdad, ¿no? No solo a la escuela, sino a la educación pública. Porque todos dicen, sí, porque son ejemplos, sí, son ejemplos de verdad de la lucha por la educación pública y de ponerle el cuerpo a la escuela. Sandra tenía un cargo acá de 4 horas y media y venía y se quedaba 8, 9, a veces iba a las 7 de la tarde de acá. Era una mujer muy comprometida con la orquesta. Bueno, de hecho ocurrió el día anterior, que se había ido... Se fue más tarde porque esperó al gasista que viniera. El tema de la orquesta, cuando con el gobierno de María Eugenia Vidal recortaron, acá había una orquesta sinfónica, como volvió a ser ahora, y la recortaron y dejaron una orquesta solo de cuerdas. Entonces Sandra lo que hacía era ir a la ENET de Moreno a hacer un curso para poder reparar los instrumentos, porque me decía, Gordo, mirá, esta gente si se rompe una guitarra no la van a reponer. Entonces yo quiero aprender porque no voy a dejar a los chicos sin instrumento en la orquesta. Entonces si se rompe algo yo lo sé arreglar. Así que por eso yo creo que esas cosas demuestran y te dan qué clase de persona era Sandra. Y con Rubén pasaba lo mismo. Yo siempre cuento, vino una vez un muchacho y me dice, se puso a llorar. Me dice, Rubén fue muy importante en mi vida. ¿Y por qué? Porque él fue exalumno de esta escuela, de la 49, y empezó la secundaria. Y Rubén se enteró que había dejado la secundaria y fue a la casa a buscarlo, a convencerlo para que vuelva. Y él me decía, hoy yo pude terminar la secundaria gracias a que Rubén me fue a buscar a mi casa. Después que yo había terminado la primaria hacía como 2 años o 3. Así que ahí te demuestran qué clase de personas eran los dos. 5 años ya. 28 de agosto comienza finalmente el juicio. ¿Qué expectativa tiene? Mirá, la verdad que la expectativa es que se haga justicia, ¿no? Es esa, es que de una vez por todas, después de tanto tiempo, ¿no? 5 años, se pueda hacer justicia, sepamos quiénes son los responsables. Sabemos que uno de los responsables ya no está más en la causa, que es Pablo Perazo, que era en ese momento era el secretario técnico del Consejo Escolar, que se encargaba de saber cuáles eran las credenciales de los gasistas y de los electricistas del Consejo. Y bueno, ese señor ya no está más en la causa, que no sabemos por qué todavía. Pero bueno, esperemos que los otros 4 imputados sean juzgados y condenados, ¿no? Eso es lo que esperamos.